Bienvenidos a otro video tutorial en el cual aprenderemos a hacer hipótesis descriptivas que contienen varios elementos a evaluar. Este es uno de los posibles casos que podemos utilizar para poder evaluarlas. En ese sentido, tenemos una hipótesis descriptiva que nos menciona dos elementos: capacitación y asesoría. Identificamos que capacitación y asesoría son los elementos que inciden en el manejo de los Incoterms. O sea, vamos a determinar cuál de las dos tiene un porcentaje de incidencia más alto. Y si no se comprueba, pues tendríamos que revisar la hipótesis nula que refuta lo que indica la hipótesis de investigación. En ese sentido, tenemos nuestro primer elemento, que es capacitación, y el segundo es asesoría. Recordemos que estos dos elementos tienen características propias y que son sumamente diferentes, y obviamente pues cada uno se va a evaluar de manera distinta, ¿verdad? Cada uno se evalúa de manera diferente, pero dentro del sistema vamos a hacer esa comparativa, vamos a determinar qué elemento es el que tiene mayor incidencia o poca incidencia en ese sentido. Y de primera mano nosotros podemos decir, ok, la capacitación, porque es la que más recibimos dentro de una organización, y la asesoría posiblemente sea algo que no sea, valga la redundancia, todo el tiempo, sino esporádicamente de vez en cuando. Entonces, para ello, nosotros tenemos que tener identificada en nuestra matriz de operacionalización de las variables dónde está nuestra variable independiente y cuáles son sus elementos a evaluar, en este caso las dimensiones y posibles indicadores. Como podemos notar, dentro de la dimensión elementos para el manejo se encuentran tres elementos: capacitación, conocimiento y asesoría, pero en la hipótesis solo menciona la capacitación y la asesoría. Por lo tanto, vamos a evaluar capacitación con la pregunta 5, 7 y 8 y asesoría 12 y 13. Ya con esto tenemos identificado las preguntas que conforman nuestros elementos, y entonces pasaríamos a crear una tablita donde podamos determinar esta información, ¿ok? Es importante saber que cada pregunta pues se hizo con una escala de Likert de 5 posibles respuestas, desde el extremo negativo, positivo y un extremo neutral posiblemente, ¿verdad? Eso dependerá. Entonces venimos y decimos, para capacitación tenemos tres elementos, tres preguntas, y para asesoría tenemos dos. Entonces, empezamos, nos vamos al menú transformar, calcular variable, y empezamos y decimos, bueno, mi primer elemento es capacitación, pero yo voy a copiar aquí el nombre para que me pegue con todo, y ojo, ¿verdad? Que prestar atención a este espacio que nos queda ahí, si no nos va a indicar error. Siempre mostrar nombres de variables para que se nos haga fácil identificar. Pregunta 5, 7 y 8. Pregunta 5 más 7 más y 8. Una vez que yo sé que están los elementos incorporados, espero a que se ejecute, lo cierro, le digo que no, y me voy aquí al final, digo 0, aquí, y le vamos a decir izquierda. ¿Ok? Aquí lo vamos a poner tipo escala. ¿Ok? Nuevamente calcular variable, y ahora vamos a con el segundo elemento, que es asesoría. Este elemento tiene dos preguntas y dice que es la 12 y la 13. Entonces buscamos la pregunta 12, la pasamos, sumamos, 13, sumamos. ¿Ok? ¿Estamos bien? Esperamos a que ejecute, cerramos nuevamente. Siempre hay que cuidar el tema de las tildes, acentos, izquierda. Ok, le vamos a decir que nos dé escala, porque vamos a crear en este, siempre en el menú transformar, vamos a crear una agrupación visual de las variables. Entonces, como nos pide que estas variables tengan esta unidad de medida, escala, la vamos a cambiar si el sistema no nos la da. Ok, entonces, ¿cómo sé yo el siguiente paso, que es nuestro puntaje mínimo y nuestro puntaje máximo? Ok, como cada pregunta tiene respuestas diferentes, ¿verdad? Ya lo pudimos ver aquí. Ellas tienen tres preguntas y dos preguntas. Entonces ahora quiero determinar cuál es el mínimo o el máximo que puede tener. Ok, entonces para eso me voy a menú analizar, estadísticos descriptivos, y lo que voy a hacer es pasar
esta variable para aquí y le voy a dar a aceptar. Entonces, capacitación dice que el mínimo es 3 y el máximo 13. ¿Ok? Capacitación. Capacitación. eh, Mínimo 3 y máximo 13. ¿Ok? Y luego cerramos nuevamente para no tener una dificultad ahí que se nos vayan a mezclar datos. Yo lo hago, prefiero hacerlo variable por variable. ¿Ok? Y le doy asesoría, mínimo 2, máximo 8. Mínimo 2 y máximo 8. Entonces, ya tenemos ordenado de menor a mayor nuestros dos elementos para que nos diga la información. Entonces, ¿qué procede hoy? Bueno, hoy procede, nos vamos al menú transformar y lo que vamos a hacer es unir estas dos variables, ¿verdad? Las vamos a enlazar. Por ejemplo, yo le voy a decir que esta se llama agrupación. Agrupación. Esta va a ser una agrupación de mi variable, de este elemento capacitación más el elemento asesoría. ¿Ok? Entonces, una vez agrupadas las variables que tenemos aquí, yo le voy a decir aquí, por ejemplo, agrupación para identificarla. Ok, nuevamente yo vengo y ahora sí voy a ir a agrupación visual y lo que voy a hacer es pasar esta variable y le voy a decir continuar. Entonces aquí ya me indica, ¿verdad? Más o menos los datos que yo tengo que ya había calculado y, em, por ejemplo, aquí voy a decir variable agrupada, agrupada uno, voy a decir agrupada uno y aquí le voy a poner los dos elementos que son capacitación y asesoría. Aquí voy a cambiar en vez de agrupada, voy a decirle aquí capacitación y asesoría agrupada, lo vamos a dejar ahí. ¿Ok? Entonces, nuestro primer valor sería asesoría con un elemento máximo de 8. Bueno, 8. Aquí le ponemos la etiqueta que es asesoría y el máximo sería capacitación. ¿Ok? ¿Por qué le vamos a decir al máximo valor? Porque bueno, tenemos que este llega hasta el máximo, ¿ok? Entonces, eh, vamos a determinar y le vamos a dar a aceptar aquí y nos dice que va a crear una variable y cerramos aquí, le decimos que no, ¿ok? Y por aquí ya la vemos creada nuestra variable. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a estadísticos descriptivos, a frecuencias, nuevamente, clic derecho y pasamos esta variable. En gráfico decimos que nos diga un gráfico de barras, ¿ok? Y vamos a ver esta agrupación, ¿ok? Entonces aquí tenemos nuestra tabla de resumen, ¿verdad? Donde ya nos dice que está agrupada nuestra variable y nos brinda los elementos de cada una. Tenemos que buscar que nos brinde estos porcentajes. Hacemos doble clic en el gráfico izquierdo, nos sale de editor de gráfico y en este icono que dice mostrar etiquetas de datos, aquí en estilo de texto, le pedimos que nos haga un poquito más grande la letra, tamaño 10 y negrita para que resalte más. Le doy cerrar. Aquí pues voy a quitarle uno de los dos títulos. No me funcionan los dos, entonces lo que voy a hacer es quitar este de abajo, lo marco, se pone como en color gris y le doy eliminar, ¿verdad? A ese título. Le puedo decir que lo, que lo pueda borrar, ¿verdad? Para que no me salga duplicado. Normalmente siempre sale así. Hay quienes deciden dejarlo en la parte inferior o en la parte superior, ¿verdad? Eso dependerá de cada quien. Yo le voy a eliminarle la parte superior y yo le voy a decir que se quede por acá. Entonces ya una vez hecho esto, le doy cerrar y ya me aparece mi gráfico como tal, como el que yo esperaba. Entonces, ¿cuál es el elemento que incide más? Vamos a copiarlo como una imagen.
¿Cuál es el elemento que podemos decir aquí entonces en nuestra hipótesis que incide más? Bueno, tenemos dos elementos, ¿ok? Y estos dos elementos, asesoría incide en un 5,88% y la capacitación en un 94,12%. Entonces, podríamos decir que se cumple esta hipótesis, ¿verdad? Que definitivamente, de una u otra manera, estos elementos son los que inciden, pero entre los dos, el que tiene mayor incidencia es capacitación, ¿verdad? Capacitación. Normalmente se nos piden que los gráficos sean en escala de grises y lo más fácil pues es cambiarlo directamente aquí, porque a veces en sistema SPSS se nos complica. Entonces, tenemos ya nuestra respuesta a la hipótesis cuando tenemos varios elementos. Esta es una de las opciones como más fáciles para poder agruparlo visualmente de esta manera. Si ustedes conocen otra, excelente que la compartan con nosotros. Y por hoy este ha sido este tutorial, espero que les guste y que les ayude de mucho. Como les indico, esta es una manera de hacerlo práctica. Si hay, posiblemente haya más formas de hacerlo, pero cada quien se va acoplando a la necesidad. Por lo tanto, espero que les sirva y sea de mucho apoyo. No se olviden de compartir y darle me gusta. Cuídense y nos vemos en el siguiente tutorial.